sido predicada en la ciudad como ha sido predicada en la área rural. Pero no obstante, el evangelio ha sido predicado. Sin embargo, todavía hay muchos que rechazan el evangelio. Escúchame bien en esta hora. Diariamente en el infierno hay más de miles de personas, y por cada segundo siendo van a una eternidad sin Cristo. ¿En dónde? ¿En México? ¿En dónde? En el mundo. ¿En dónde? En China, en Japón, en Australia, en Corea, en los Estados Unidos. En cada parte, segundo a segundo, muere una persona sin Jesús. Pero mi pregunta en esta noche, a los que estamos aquí y hasta donde llegan las voces de estas bocinas, ¿estás tú preparado? ¿Estás preparado para enfrentarte delante del Dios juez, justo y santo? Esta es la gran pregunta. Es la gran pregunta donde comienza el gran conflicto en nuestra mente. ¿Qué será de mi vida si hoy es mi último día? ¿Qué será de mi vida si hoy yo muero? Mientras camino en diferentes lugares y observo cementerios llenos de personas, siempre me he preguntado cuánta gente murió en aquel lugar sin haberse arrepentido. ¿Cuántas veces, cuántas personas llegaron a estar en el cementerio y hoy no disfrutan una eternidad con Cristo? Porque un día alguien le habló, pero ellos decidieron quebrantar el mandamiento del Señor. Porque un día alguien salió de su comodidad, salió fuera donde estaba y le dijo: el Señor te ama, el Señor te busca, el Señor quiere salvarte. Pero le dimos la espalda a ese mensaje. ¿Sabe lo que veo constantemente? Es el amor de Dios, que nos envía una y otra vez aquello para decirnos a nosotros: no quiero que te vayas al infierno. ¿Sabe lo que observo? Observo los obstáculos de Dios para que muchos no vayan a una perdición, sino que procedan al arrepentimiento y lleguen a la vida eterna. Sé que en esta noche hay en medio de nosotros personas que un día su destino era el infierno hasta que llegó Jesús. Hay alguien que dice amén. Vivías en pecado, vivías en maldad hasta que llegó Jesús. Andabas en depresión, andabas en tristeza hasta que llegó Jesús. En el infierno habían escrito tu nombre, habían hablado de ti, estaban esperando el día preciso hasta que llegó Jesús. Es que cuando Jesús llega, cambia el destino. Es que cuando Jesús llega, le da vida. Es que cuando Jesús llega, hay transformación. Es que cuando Jesús llega, hay un nuevo camino, hay un nuevo pensar, hay un nuevo gozo, hay felicidad. Él cambia tu lamento en baila, Él te da gozo. El gozo no te dura un segundo, es lo que te puede durar la droga. El gozo no te dura un segundo, es lo que te puede lograr el alcohol. El gozo que yo tengo viene del cielo, y Él nos ha enseñado que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Dios dice amén. Hay alguien que lo entienda. Pero no. La gran pregunta es: ¿dónde tú pasarás la eternidad? Porque tarde o temprano los libros serán abiertos. Porque tarde o temprano enfrentaremos al Dios justo y santo, y Él pedirá cuenta por nuestras acciones. Fíjense que cuando veo esta historia y la combino con otra historia que Jesús hablaba,
situaciones extraordinarias. Había invertido todo lo que tenía y le iba muy bien. Hasta el grado que en medio de la herencia dijo: voy a destruir todos mis almacenes, porque todo lo que tengo ya no me cabe en ellos. Y comenzó a pensar: alma mía, dijo, gózate, toma, bebe, porque largos días y años te faltan. Y mientras su pensamiento estaba en todo lo que había construido con su esfuerzo, escuchó una voz que le dijo: necio, esta noche viene a pedir tu alma. Es interesante que en nuestra vida se encuentra continuamente en planificación. Nuestra vida constantemente pensamos qué va a pasar el día de mañana, qué es lo que yo quiero, cuál es la fortuna que quiero tener en mi casa, cuál es la fortuna que quiero tener en el banco, cuál es el carro, cuál es la vaca, cuál es el mejor ganado que puedo tener, pero no sabemos si hoy o mañana será el último día. Tal vez tú me digas: pero oye, predicador, como que tú estás fuerte hoy, como que el último día tú estás muy fuerte, ¿sabes? Yo prefiero ante tus oídos que yo pueda ser fuerte e irme, pero ser comprometido con Dios para decirte que hoy es el obstáculo de Dios para que defina la eternidad con Cristo. Y si el miedo o si el mensaje es el catapultador para que llegues a la salvación, me sentiré contento delante de Dios, me sentiré alegre delante de Dios, porque el Señor te estará preparando para este día, porque si viniera ese día, puedas ir a una eternidad con Cristo. Fíjese esto. Permíteme hablarte de la eternidad por unos minutos. ¿Qué sucede después que morimos? Existen teorías, existen pensamientos, existen religiones. Algunos preguntan: ¿dejamos de existir simplemente? Otros dicen: la vida es como una puerta giratoria, donde salimos del cuerpo, pero luego volveremos a otro cuerpo. Algunos piensan que vamos a estar en un lugar intermedio. Otros piensan en un lugar donde van a reencarnar. Y si antes eran personas, pueden reencarnar en una cucaracha. O pueden reencarnar en un perro. Hermano, qué disparate. Yo digo, aquellos que piensen en reencarnar en un perro, yo digo, espero que no sean los de Campeche, porque si no un carro le da un golpe, ¿no? ¿Cuántos pensamientos? Algunos piensan que después de la eternidad hay una ilusión, y algunos piensan que se volverían en un Dios, y otros dicen que la eternidad es un sueño del alma. Permíteme decirte lo que la Biblia habla acerca de la eternidad. Número uno, la Biblia establece dos lugares: un lugar de gloria y un lugar de sufrimiento. Hablaré del segundo. El lugar de sufrimiento es aquel lugar donde Dios no va a estar. Cuando observamos que había dos jóvenes y un joven decide compartir el mensaje con otro joven, pero ese joven rechaza el mensaje del Señor, el mensaje de la salvación. Pero llegará un momento en el cual aquellos que rechazan el mensaje de salvación se encontrarán en ese lugar llamado el infierno. El libro 2 de Tesalonicenses capítulo 1 verso 9 dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Número uno, el infierno es un lugar donde ya no está la presencia de Dios. Si la presencia de Dios trae paz y trae descanso, el infierno será un lugar contrario, un lugar de desesperación, un lugar de hostilidad,
Dios, el infierno es un lugar de tormento. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 11, dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen descanso de día ni de noche los que adoran la bestia y a su imagen, y nadie que recibe la marca de su nombre. Número 3, el infierno es un lugar de castigo eterno. Mateo 25 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Número 5, el infierno es un lugar de eterna perdición, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Número 6, en el infierno hay un gusano que nunca muere, en las llamas que nunca se apagan. Dice la Biblia, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Sabes? Esta es la realidad del infierno. No quiero meterte miedo, pero un día estarás delante de Dios y Dios juzgará tu condición y tus obras si has rechazado su mensaje. Esta es la realidad del infierno. Pero que hay una realidad. Yo no sé si hoy es tu última temporada o será tus últimos meses, pero yo quiero y deseo que tú puedas huir de las llamas del infierno. El libro de Hebreos capítulo 9 verso 26 dice que es establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. El infierno no es una película, el infierno no es un cuento, el infierno es una realidad. Permíteme contarte esta historia. Había un joven hace unos años atrás que había salido de su escuela, había estudiado durante horas en el salón de clase y no acostumbraba a llegar a su casa y a acostarse a descansar. Ese joven había tenido un gran problema, llevaba meses que peleaba con Dios y comenzó a reclamarle a Dios una y otra vez. Un día se enojó y se acostó y le dijo al Señor: ¿sabes qué yo pienso? Yo pienso que el infierno es una historia de fantasía. Yo pienso que el infierno es una historia planificada por los evangélicos porque quieren dar miedo y terror a las personas. Ese joven comenzó a entrar en un profundo sueño en una tarde siendo las 4 de la tarde. Y mientras ese joven había comenzado a dormir en profundidad, comenzó a tener un sueño. Y en aquel sueño, él siente que algo se desprende de su cuerpo. Y era como un lugar muy oscuro que comenzó a descender metros a metros y a metros. Y mientras él descendía metros a metros, comenzó a ver un lugar oscuro. Y de momento, en medio de la oscuridad, comenzó a escuchar gritos. Y comenzó a escuchar ruidos en aquel lugar. Y mientras escuchaba eso, su cuerpo, su alma comenzó a temblar. Y en medio de aquel trágico ruido que escuchaba, comenzó a sentir el
lugar. De pronto hubo un silencio y el joven despertó. Cuando despertó, entendió que no estaba en el infierno, pero al Dios que él había peleado por tiempo, decidió arrodillarse y pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, he pecado contra ti, no creí tu palabra por un determinado tiempo, pero entiendo la realidad del infierno y en ese lugar yo no quiero ir. Señor, perdóname, solamente quiero hacer tu voluntad, solo perdóname. De esa manera que el joven se levantó, sintiendo el perdón de Dios, sintiendo que su arrepentimiento había sincero delante de Dios, y se volvió un proclamador del mensaje de la restauración. ¿Sabe por qué te puedo contar esa historia? Porque esa es mi historia. Que cuando podía estar peleando con Dios, si llegó la duda en un tiempo determinado, el Señor me hizo entender que la palabra de Dios es vida y es verdad. Que el cielo y la tierra pasarían, pero sus palabras no pasarían. Que la palabra de Dios tiene promesa, que la palabra de Dios tiene verdad, pero que también la palabra del Señor enseña el camino a la vida o el camino al infierno. Yo sé que este primer lugar es un lugar terrible, es un lugar de dolor, es un lugar de sufrimiento, es el lugar donde ya no habrá oportunidad. Por más que puedan orar por ti, no podrás salir de la pena y llegar a descansar, porque es un lugar donde la decisión se toma en la vida. Pero quiero hablarte del segundo lugar que habla la Biblia. El segundo lugar que habla la Biblia, el libro de Isaías capítulo 66 verso 1. Me encanta, dice el libro de Isaías, que el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de los pies. En el libro de Hechos capítulo 7 verso 56, mientras había un hombre que lo apedrearon por predicar de Jesús y hablar del evangelio de Cristo, dice la Biblia que mientras estaba muriendo, dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Si el infierno es un lugar real, también el cielo es un lugar real. También es el cielo, es un lugar glorioso. El cielo es un lugar de celebración. El cielo es un lugar de garantía para los hijos de Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén. Yo quiero ese lugar. Yo quiero ese lugar. La Biblia dice que a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Un día se cumplirá la palabra que Jesús dijo: así como le vieron ir, Él también descenderá, y ya no estaremos en lugar de sufrimiento donde la carne es afectada, donde somos enfermados, sino un lugar donde ya la muerte no existirá, donde el dolor no existirá, donde la enfermedad no existirá, y donde celebraremos día a día en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben cuál es esa garantía más extraordinaria? La que el mismo Jesús le dio a sus discípulos. Jesús le dio a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo no se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Dígale que está a tu lado: hay una morada para mí, hay una morada para mí, hay una morada para mí. Dile que está a tu lado: ¿sabes qué? Me estoy preparando para la mansión que Dios me tiene allá arriba. Tal vez la que tengo acá abajo tiene polvo, la que tengo acá abajo no se ve mal ni es muy bien, pero allá arriba tengo una mansión, calles de oro, mar de cristal. Aleluya. Cuando dicen amén.
aquellos que entienden lo que es ser un discípulo. En palabras sencillas, ese hogar y ese lugar le pertenecen a aquellos que siguen a Jesús. No es para todos. Hoy le hablaba a una persona mientras le predicaba y decía: todos ustedes y yo somos creación de Dios, pero los únicos que son hijos son aquellos que le han creído, los que le recibieron, los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Hay algún hijo en esta hora, en esta casa? ¿Hay algún hijo que dice: aquí estoy, papá, alabo tu nombre, bendigo tu nombre? Te voy a decir, ¿qué no es ser un discípulo? No ser un discípulo, no te conviertes a ser un discípulo el que vaya religiosamente a la iglesia todos los domingos. No te hace un discípulo el que haga buenas obras a las personas. No te hace un discípulo el que compartas tu pan y tu ayuda a quien que tiene necesidad. Todo eso es bueno, todo eso es extraordinario, pero eso no te hace un discípulo. No te hace un discípulo el que le da una limosna a la iglesia y le da una ofrenda de amor a alguien. Eso no te hace un discípulo. Lo que te hace un discípulo es que te niegues a ti mismo. Número 2, que tomes tu cruz cada día. Y número 3, que le sigas. ¿Quién te hace un discípulo para llegar al cielo, para caminar en las moradas celestiales? Repito, que te niegues a ti mismo. Número 2, que tomes tu cruz cada día. Y número 3, que sigas a Jesús. Negarte a ti mismo representa que los placeres, los deleites y lo que ha gobernado tu vida ya no será tu gobierno, sino que Dios es quien te dirige. El maestro te enseña el camino y tú caminas por la vereda del maestro. Negarte a ti mismo es quitarte de la posición donde te volviste un Dios y darle esa posición al verdadero Dios. Negarte a ti mismo es entender que los esfuerzos del hombre no son las capacidades de Dios, sino negarte a ti mismo representa una entrega y una dependencia a Jesús por completo. Número 2, tomar la cruz significa que el compromiso es diario. El Dios de la misericordia de hoy será el Dios de misericordia para mí mañana. Y que tomar la cruz representaría que cuando venga la prueba, que cuando venga la adversidad, nada de eso me va a detener de seguir proclamando que Jesús es el Señor y Salvador de mi vida. Aunque vengan tempestades, aunque vengan pruebas, Jesús sigue siendo el Señor de la iglesia. El Señor sigue siendo el Salvador del mundo. En la escasez, en la abundancia, Él es tu Señor. En la prosperidad como en la escasez, Él es tu Dios, Él es tu Señor. Cuando dicen amén. Y seguirá a Cristo. ¿Sabe? Cuando veo esto en la Biblia, yo quiero ir a la eternidad con Cristo. Tengo que ser un discípulo a la manera de Cristo. Un día Jesús, sus discípulos estaban muy preocupados en aquello que le iban a seguir. Y Jesús escogió 12 hombres. Acá había un sinnúmero de personas que querían seguir al Señor. Y en ocasiones se acercaron a Jesús. Pero Jesús dijo: aquel hombre que va a construir una torre, primero se sienta y calcula los planos y los costos para crear un edificio o una torre, y luego lo hace. Y Jesús estaba explicando este principio de un discípulo para decirte: tú quieres seguir a Jesús, tienes que negarte. Tú quieres seguir a Jesús, tienes que tomar su cruz. Tú quieres seguir a Jesús, tú tienes que abandonar esos placeres, esos deleites, eso que ha sido tu Dios durante años, durante meses, durante décadas, y seguir cada uno de sus pisadas. Quiero que le digas al que está a tu lado: ¿estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado?
deja de vivir. ¿Estás preparado? Presentarte delante de Dios. ¿Saben? En la historia que leímos, encontramos a dos protagonistas en la historia. Vemos un hombre rico y vemos a un hombre pobre llamado Lázaro. El hombre rico lo describe la historia que leímos. Se vestía de buenos vestidos, comía banquetes cada día, hacía celebraciones. ¿Sabes? Ese hombre rico identificaba precisamente a aquellos que construyen una vida sin pensar qué pasaría después. Aquel hombre rico tuvo oportunidades, aún el Lázaro el pobre tuvo oportunidades, aunque haya sido una. Ambos tuvieron oportunidades, pero uno decidió seguir el capricho de su corazón. Uno decidió el deseo de su vida, su egoísmo, su deseo, su superioridad, su riqueza, su mejor estado económico, su mejor lugar, y construyó sobre ese pensamiento sin saber que un día él no iba a existir. ¿Saben? Cuando pienso en la historia de este hombre rico que tiene todo, identifica mucho la vida de muchos de nosotros. Tal vez no somos ricos, pero tenemos oportunidades. Tal vez no tenemos todo lo que queremos, todo lo que deseamos, pero tenemos oportunidades. Pero ¿qué hacemos con las oportunidades que Dios nos brinda para ser salvos, para venir al conocimiento de Jesús, y tan solo rechazamos? Mientras del otro lado había un hombre pobre llamado Lázaro. Este se satisfacía de las migajas que caían de la mesa de este hombre. ¿Saben qué eran esas migajas? Las migajas sencillamente eran, y quiero contárselo cómo eran las migajas en aquel tiempo. Las migajas era que el hombre rico, después de haber comido, era que quería darle algo pobre. No. Después que había comido, tomaba el pan y lo abría, y todo lo blanco del pan, esa harina, esa levadura, él la arrancaba y comenzaba a limpiarse las manos. Y se limpiaba la boca, y cuando había terminado de limpiarse las manos, lo tiraba por la ventana. Y cuando lo tiraba por la ventana, allí estaba Lázaro, y con esas migajas él comenzaba a comer. Se fijan, Lázaro era un hombre extremadamente pobre, que no tenía un sostén y que dependía las migajas de lo que era la servilleta. Para el rico era lo que satisfacía el hambre de Lázaro. Ambos murieron en una noche o una tarde, y ambos tuvieron que comparecer delante de la justicia, porque aunque pensamos que queramos escapar, tarde o temprano tendremos que rendir cuenta. Y estaba por otro lado el rico, y el rico, dice la historia, que va a un lugar llamado el Hades, mientras que Lázaro va a un lugar llamado el seno de Abraham. Y mientras el rico se encontraba en el Hades, comenzó a sentir unas llamas que comenzaron a quemar, unas llamas que comenzaron a estremecer su cuerpo. Comenzó a sentir calor, comenzó a sentir incomodidad, y comenzó a ser atormentado. De pronto aquel rico que todo lo había tenido y que no había pensado en que iba a llegar en un lugar de esta manera, ahora estaba gritando arrepentidamente de sus acciones que había mostrado en su vida. Porque no se trataba de ser rico, no. Se trataba que la oportunidad de haber tomado la mejor decisión de arrepentimiento, nunca la tomó. No se trataba de haber tenido, se trataba de haber aprovechado la oportunidad. Y mientras al otro lado tenemos a Lázaro, pero Lázaro va a un lugar de paz. Lázaro va a un lugar de tranquilidad.
Lázaro va a un lugar de descanso, un lugar de bonanza. Ya no sentía el sufrimiento de sus llagas, que venían los perros a lamerla. Ya no sentía el dolor en sus cuerpos y en su extremidad, porque ahora Lázaro estaba en un mejor lugar. En el libro de Mateo capítulo 7 verso 13 al 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dos hombres, dos caminos, dos oportunidades, pero hoy tú tienes una oportunidad. Si el hombre de la historia no está, los hombres de la historia no están, ya no se encuentra Lázaro, ya no se encuentra el hombre rico. Ahora el hombre de la historia eres tú. Ya no le puedes llamar Lázaro, ahora puedes ponerle tu nombre. Ahora ya no tienes que llamarle rico, ahora puedes ponerle tu nombre, porque la historia es la tuya. Y el hombre rico comenzó a sufrir y le pidió a Abraham que si tan siquiera pudiese enviar a Lázaro para que le mojara los labios, porque se encontraba seco. Como dije, lugar del infierno es un lugar separado de la presencia de Dios. Es un lugar de castigo eterno. Es un lugar de sufrimiento constante. Es un lugar donde el gusano no muere ni la llama se deja apagar. Y allí estaba ese rico pidiendo clemencia en su eternidad. Su dinero, su comodidad, sus decisiones no le sirvieron en ese día. La muerte, lo que él había construido, los tesoros en la tierra, no le habían resultado. La Biblia enseña que hagamos tesoro en el cielo, donde la polilla y donde el orín no corrompen. Construyamos tesoros en el cielo, donde los ladrones no roban, donde los ladrones no pueden quitarte lo que te pertenece. En un sufrimiento de día y noche. Por eso la Biblia te dice, amado amigo que no conoces a Jesús, busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre necio se tome inicuo su pensamiento, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Ese es el Dios que quiere perdonarte. Ese es el Dios que da la oportunidad. Pero es el Dios que te pregunta en esta noche: ¿estás preparado? ¿Estás preparado? Si hoy es el último día, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para enfrentar a Dios como Padre o enfrentarlo como juez? ¿Estás preparado para ir a la gloria, para vivir ante su presencia, o estás preparado para ir al infierno? ¿Estás preparado para ser castigado o estás preparado para ser recompensado? ¿Sabes? Quiero explicártelo de esta manera. Tú tienes una oportunidad para poder cambiar. Hace unos años atrás, vi una historia de amor y de misericordia. Estaba este hombre que trabajaba para un ferrocarril. Y este hombre tenía un hijo pequeño que tenía algunos 6 años. Y cada vez que había que hacer un cambio de ruta, no era como en la actualidad que se hacían automáticas, ¿no? El padre tenía que correr y cambiar la ruta. Y en un momento dado, mientras el ferrocarril está pasando, ese ferrocarril está a velocidad. Y él no se había percatado que su hijo no estaba con él. Y cuando se da cuenta, su hijo precisamente se encontraba en las vías del carril.
El padre tenía dos opciones: o tomar la palanca y cambiar la ruta del tren para salvar la vida de muchos que estaban en el tren, porque el tren se había descarrilado, o sacrificar a su hijo y salvar la vida de muchas personas. Ese padre, con grandes lágrimas, con grande sufrimiento, él no conocía a nadie de los que estaban en el tren. En el tren había una multitud de personas. En el tren habían alcohólicos. En el tren habían algunos adictos a sustancias, a drogas. En el tren habían personas violentas. También habían personas que eran personas buenas. Había un sinnúmero de personas. Sin embargo, aquel padre, con dolor en el alma, sacrificó a su hijo. Cuando extendió hacia la palanca, decidió que el tren siguiera el rumbo donde no murieran aquellos cientos de personas, pero aquel tren arrolló a aquel su hijo y lo mató. Una historia triste, es una historia real, pero cuando veo esta historia, observo que así ha sido el amor de Dios, que tú y yo no merecíamos la gracia y la misericordia, que íbamos de camino a la perdición, íbamos de camino hacia el infierno, pero hubo uno llamado Jesús, hubo uno que se entregó por amor y dijo: yo voy a morir por esos delincuentes, por esos malagradecidos, por esos adictos, por esos maltratantes, por esos violentos, por esos que me dan la espalda, por esos que no me aman. Yo voy a entregar mi vida por ellos. Y de esa manera Jesús extendió sus brazos en la cruz del Calvario para darnos vida en medio de la muerte, para darnos sanidad en medio de la enfermedad, para darnos un camino de gloria y de poder. Alguien dice: el momento es hoy. Te invito a ponerte de pie en esta noche.